en nuestros corazones, hermanos. Y ese es el deseo del hacerse presente en nosotros. Hermanos, el mensaje que quiero compartir en esta mañana con ustedes tiene una proposición. La proposición es que la fe en Jesús resucitado no nace en un sepulcro vacío, sino en un encuentro con Él. Y yo espero que en esta mañana nos podamos, todos los que estamos aquí, tener un encuentro con el Cristo resucitado. Y que sea algo real para nosotros. Quiero invitarles que puedan abrir sus Biblias para leer unos versículos como continuación ya de lo que nos leía esta mañana Margarita en Lucas 24. Vamos a seguir leyendo los siguientes versículos del 13 en adelante, así que todos los que trajeron sus Biblias, abran sus Biblias en Lucas 24 del 13 en adelante. Este es uno de los registros en la Escritura más hermosos que podemos encontrar. Dice que dos de ellos, refiriéndose a dos discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Alguien debe estar pensando, el domingo pasado ya predicó Javi sobre esto. Tienen buena memoria, pero estuve luchando por si cambiaba el mensaje o no lo cambiaba. Y como ya lo había trabajado, pensé que si Dios lo ponía en mi corazón, yo creo que lo que dijo Javi y lo que el Señor nos diga en esta mañana será una suma de un mensaje que Dios tiene para su iglesia. Dice que iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los muertos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Hasta aquí la palabra del Señor. Mis hermanos, esta es la historia de dos hombres como tú y como yo. Dos hombres que tuvieron un privilegio en sus vidas. Ese privilegio fue de estar con Jesús a su lado. Pudieron compartir tiempos con Él. Pudieron ver cómo Jesús
pudo sanar a enfermos. Pudieron ver cómo Jesús había echado demonios de personas que estaban poseídas por ellos. Habían visto cómo Jesús les había provisto para sus necesidades. Habían visto cómo Jesús había podido darles a ellos una esperanza en sus vidas. Para estos dos hombres que andaban este camino de Jerusalén a Emaús, Jesús les representaba todo. Unos hombres que tenían puestas sus esperanzas en Él. Unos hombres que esperaban que Jesús fuera el Mesías que iba a redimir a todo Israel, que le iba a sacar de esclavitud. Habían puesto todas sus esperanzas en Jesús. Posiblemente estos hombres también habían estado en la alimentación de aquella multitud de hombres y mujeres cuando Jesús partió el pan y lo bendijo. Grandes cosas había visto esos hombres con el Maestro. Unas vidas que estaban cautivadas y enamoradas del Señor. Pero algo se truncó en la vida de estos hombres, al punto de que, como hemos leído, Jesús fue arrestado, Jesús fue aprehendido, Jesús fue azotado, Jesús fue maltratado, fue insultado, fue crucificado, fue muerto en la cruz. La esperanza de aquellos hombres habían desaparecido de sus vidas. Hasta el punto que Emaús significaba la retirada, el volver a casa desanimados, con desesperanza, sin gozo en sus corazones, tristes, porque no habían visto cumplido la promesa de ver a Jesús resucitado. Durante estos 3 días estuvieron esperando y fue al atardecer del domingo cuando ellos deciden regresar de Jerusalén a Emaús. Un camino de 10 kilómetros. Muy significativo como nos relata la Escritura que iban estos hombres. Iban desanimados. No había esperanza en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos mismos declaran en la Escritura, este versículo que hemos leído, el versículo 21 dice, nosotros esperábamos. Nosotros teníamos puestas nuestras esperanzas. Mis hermanos, qué humano es el Evangelio. Qué humano es el Evangelio. ¿Cuántas veces lo que a estos hombres le ocurrieron nos pasa también a nosotros? ¿Cuántas veces hemos esperado cosas que no se han cumplido? Hemos tenido sueños que no se han hecho realidad. Hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en cosas en las cuales no hemos visto que han sido reales y nos desanimamos. Y nos desconsolamos. Y optamos por retirarnos, por abandonar, porque algo se apaga en nuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos confiado en una relación y esa relación no ha prosperado y nos hemos sentido defraudados? ¿Cuántas veces hemos confiado en un trabajo que hemos pensado, este trabajo será lo que va a traer a mi vida, mi futuro, y eso ha fallado? ¿Cuántas veces hemos esperado en una relación, a lo mejor de un hermano en la congregación, y vemos que esa relación no ha prosperado o no ha hecho lo que Dios deseaba y nos sentimos defraudados, nos sentimos desanimados? Mis hermanos, nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos es lo que muchas veces, muchas personas hoy viven en una desesperanza porque no ven cumplidas sus expectativas. La historia de Emaús es una historia que hoy en nuestros días se repite. Y me gustaría que pudiéramos, por un momento, poder captar esa idea de Jerusalén como metáfora, como la iglesia, como el pueblo de Dios, como donde tenemos que estar. Y ese camino de Emaús, el camino que nos lleva a ese pueblo,
a esa ciudad de retirada, donde volvemos a casa porque nuestras expectativas no se cumplieron. Y quiero poner esto en datos, mis hermanos. En el año 2015, Inglaterra, cuna de avivamiento en todo el mundo, se cerraron 2000 templos donde se predicaba de Cristo. Alemania, cuna de la Reforma, donde podemos pensar que debería estar encendida ahí la llama del Evangelio. Se calcula que de 120.000 a 150.000 personas abandonan las iglesias. Podría seguir dando datos, pero no importa. Simplemente para que tengamos una idea. ¿Cuántas personas abandonan los caminos del Señor? Quizá porque esperaban algo que no hallaron en su vida. Quizá porque sus expectativas no fueron cumplidas con lo que el Señor les ofrecía. Las iglesias se están vaciando. Los templos se están convirtiendo en cafeterías, en tiendas, en restaurantes. ¿No es triste esto, hermanos? Esta es la historia de Emaús en nuestros días. Las personas están abandonando su Jerusalén, están abandonando la iglesia y están volviéndose a otros lugares. Esta historia que se repite, una triste historia de la realidad de nuestros tiempos y de nuestros días. Pero saben, aquellos dos hombres que iban andando en este camino, cabizbajos, desanimados, dice la Escritura que de repente un caminante se unió a ellos. Sus ojos estaban tan ofuscados, sus ojos estaban tan velados, estaban tan ensimismados en todo ese sufrimiento que tenían en su interior, esas heridas que había causado no haber visto sus expectativas cumplidas, que no se pudieron dar cuenta que el que se unió en el camino era el mismo Jesús resucitado. Pero aquel caminante empezó a andar ese camino con ellos. Y les empezó a preguntar. Le dijo, ¿pero de qué estáis hablando? ¿Qué es lo que os tiene tan tristes? Aquellos hombres no podían entender que algo tan mediático, tan importante como era que Jesús había muerto, que ese hombre que se unía a ellos no lo supieran. No lo podían entender. No lo podían entender. Pero Jesús le responde, le dice, pero ¿qué cosas son las que estáis hablando? Y aquellos hombres le cuentan donde habían estado fundadas sus expectativas, que no se vieron cumplidas. Pero ¿saben? Jesús de una manera muy sabia empieza a hablarles la palabra, las Escrituras. Y es muy curioso, porque cuando leemos la Biblia hay palabras que a veces nos pasan desapercibidas. Pero el versículo 27 dice que Jesús dice que empezó a hablar desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba una parte de las Escrituras. ¿Dice eso vuestras Biblias? No, ¿qué dice? Todas. Les declaraba todas las Escrituras, lo que de él decían. Fijaos, fue el mismo Jesús que empezó a hablar las Escrituras. Pensemos desde Génesis hasta Zacarías. Capítulo 9, versículo 9, donde se estaba relatando toda la historia de lo que iba a acontecer. Es el mismo Jesús que está hablando la palabra. Y mis hermanos, la palabra del Señor tiene poder para cambiar las circunstancias. Porque la palabra es viva. Porque la palabra tiene vida. ¿Hasta qué punto esa palabra fue poderosa? Que los mismos discípulos llegó un momento que ellos recapacitan y reflexionan y dicen, pero ¿no ardía nuestro corazón cuando estaba hablando las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Miren, mis hermanos, quiero contarles algo muy reciente. Porque dicen, bueno, esto está ahí escrito en la palabra, pero yo he podido ver esto en estos últimos días
en la vida de nuestro hermano Antonio Toro. En los últimos momentos de su vida, cuando ya no le quedaba ese hálito para respirar, cuando tú le leías la palabra, él revivía. Él respiraba. Él cogía aire. Yo digo, cuando estaba pensando en esto, mis hermanos, la palabra es poderosa. La palabra prende nuestros corazones. La palabra empieza a arder en nuestros corazones hasta el punto que nuestra perspectiva de la vida cambia. Fue tan impactante aquella caminata que tuvieron aquellos hombres hasta Emaús, que cuando llegan al final del camino, cuando ya llegan a la aldea, aquellos discípulos le dicen a Jesús, quédate con nosotros. Jesús hizo como que iba de largo. No es la primera vez que Jesús hace eso. En el Nuevo Testamento nos damos cuenta, como muchas veces el Señor Jesús, cuando estaban los discípulos en la barca, Él iba sobre el mar y estaban afligidos los discípulos como que Él iba de largo. ¿Saben? Ustedes pueden pensar, pues si el Señor sabe nuestra aflicción, ¿por qué tenemos que orar? Pero saben, aquí yo veo el poder que tiene la oración. Porque sí es verdad, el Señor conoce las cosas que pasamos, conoce nuestras circunstancias, conoce cuáles son nuestras heridas, cuáles son nuestras aflicciones. Pero Dios quiere que tú abras tu boca y tú le pidas a Él para que Él responda. Ese es el poder de la oración. Cuando podemos acercarnos a Él con fe, creyendo que Él puede hacer grandes cosas, creyendo que Él puede actuar en nosotros. Y esa fue la petición de aquellos discípulos. Quédate con nosotros. Señor, no te vayas. El día ya está declinando, es de noche. Ven a nuestra casa. Y saben, mis hermanos, cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios responde a nuestras vidas. Y el Señor Jesús aceptó esa invitación. Y Él se quedó en la casa con aquellos discípulos. Y fue en una cena, en ese lugar que podríamos decir el tiempo más íntimo, más recogido, donde Jesús fue invitado. Y aquel que fue el desconocido durante el camino, Él se hace real y presente en esa cena. Quédate con nosotros, Señor, no te vayas. El desconocido fue el que presidió la cena. Fue el que nos dice la Escritura que tomó el pan y lo partió. Yo no sé aquellos discípulos qué pensarían cuando vieron que Jesús cogía el pan y lo partía y dio gracias por él. Quizás recordaron lo mismo que hizo cuando recibió aquellos pocos panes y aquellos pocos peces en sus manos, que los cogió, los bendijo, levantó sus ojos al cielo y pudo proveer para toda una multitud que estaba hambrienta y desesperada. Pero saben, fue en el lugar íntimo donde Jesús se revela y se hace presente. Y fue donde los ojos de aquellos discípulos fueron abiertos, cuando pudieron tener intimidad con el Señor. Mis hermanos, hay tantas veces que estamos tan ofuscados, que nos sentimos desanimados, que nos sentimos tristes, que quizá estamos andando por el camino como estos discípulos, desconsolados, porque no tenemos tiempo para sentarnos y tener un tiempo de intimidad con nuestro Señor. Pero es en el tiempo de intimidad donde nuestros ojos son abiertos y podemos ver a Cristo resucitado. Eso es lo que el Señor... ¿Dónde está Samuel?
Acompáñame, por favor. Ahí fue donde el Señor Jesús se hizo presente en esa cena. Y mi hermano y mi hermana, quiero ya concluir. Yo no sé qué tiempo estás pasando tú. Aquellos hombres estaban heridos porque sus expectativas no se habían visto cumplidas. Quizá tu herida hoy es que hay una enfermedad en tu vida. Quizá tu herida hoy es que estás viviendo de cerca la enfermedad de un ser querido. Tu herida hoy quizá es que la persona que amabas no está contigo. Esa puede ser tu herida. Quizá tu herida es que estás pasando a lo mejor un tiempo difícil, que no tienes trabajo, que tu situación económica no te llega, que no puedes proveer para tu familia, para tu casa. ¿Sabes? Y estás pensando tanto en tus heridas, en esas cosas que quitan la paz de tu corazón, que estás andando el camino solo. Pero yo te quiero decir, mi hermano y mi hermana, Jesús está a tu lado, aunque no le veas. Jesús está andando el camino contigo. Y Jesús se quiere hacer real en tu vida. Jesús quiere que puedas invitarle y puedas decirle: quédate conmigo, Jesús. Ven a mi vida. Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces no oímos la voz de Dios. No la oímos. Hay tantas cosas, hay tantos mensajes, hay tanta información, hay tantas cosas que recibimos que no oímos la voz de Dios. Pero si oyeras hoy su voz, dice que yo entraré y cenaré contigo. El Señor quiere, en este día que estamos recordando que Jesús ha resucitado, que tú puedas tener un encuentro con el resucitado. ¿Por qué no nos ponemos en pie en estos momentos? Padre, tú conoces cómo están nuestros corazones, Señor. Tú conoces cómo están nuestros sentimientos. Conoces los momentos que estamos viviendo. Tú conoces cuáles son las heridas que pueda haber en nuestras vidas. Pero, Señor, también queremos entender que a través de las heridas tú quieres hacerte real, porque tú tienes nuevos horizontes para nuestras vidas. Señor, por tus llagas, por tus heridas, nosotros fuimos curados. Señor, y hay victoria en las heridas. Hay victoria, Señor, cuando pasamos momentos difíciles. Ayúdanos a creer que en la cruz hay poder, Señor. Que en la cruz hay vida. Que en la cruz hay resurrección. Padre, quita de nosotros todo pesar, Señor. Aún a pesar de los momentos que estemos viviendo. Y que no optemos, Señor, por andar alejándonos hacia Emaús, hacia otro lugar, sino que valoremos, Señor, todo lo que hay en tu casa, todo lo que tú tienes para nosotros, la provisión, los recursos. Gracias, Jesús, porque tú quieres andar el camino con nosotros.
Gracias porque tú andas el camino con nosotros. Señor, yo te pido en esta mañana que tu palabra sea la que permita que nuestros corazones empiecen a arder para ti, Señor. Que tu llama sea encendida en nosotros, Señor. Que tu fuego venga sobre nuestras vidas, Señor. Sobre tu iglesia, Señor. Y que tu iglesia arda para ti. Cuando nos acercamos a tu palabra, cuando oímos tu palabra, cuando tú hablas a nuestros corazones. Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver toda tu gloria, para poderte ver a ti, Señor, toda tu majestad, Señor. Oh, Padre, permite que en este día, Señor, todos los que estamos aquí reunidos, que hemos alabado tu nombre, que hemos declarado que tú eres nuestro Dios y que tú vives, que podamos tener un encuentro contigo, Señor, que valoremos tener tiempo de intimidad, Señor. Oh, Padre, gracias, porque a pesar de que mi vida esté herida, yo sé, Señor, que tú estás a mi lado, y eso me da fuerza, Señor. Eso me da confianza de saber que tú no me dejas, Señor, y que tú me acompañas en el camino. Gracias, Padre, por estos momentos tan hermosos, y porque tu presencia es tierna y nos acercamos a ti, Señor, con esta confianza y con esta seguridad de que tú quieres estar a nuestro lado. Padre, nuestra oración en esta mañana, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros. Que no haya nada ni nadie que quite tu lugar, el lugar que te pertenece a ti. Entre tanto, nosotros como pueblo, Señor, te decimos gracias. Gracias por haber resucitado. Gracias porque tú vives. Y este es nuestro mensaje. Un mensaje de esperanza, un mensaje de gozo y de victoria, que podemos mirar a la cruz, pero la cruz está vacía, porque tú vives y vives en nuestros corazones. A ti te damos la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga mucho.